Darnos, Nicolás, desde Rosario. Mi nombre es Lucas Amerizo, buen día. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias por atendernos, Nicolás. Bueno, obviamente buscábamos una referencia y la hemos encontrado porque has instruido políticas educativas para todo el país con el proyecto de derogación de lo que efectivamente en el 2006 se había instrumentado y establece, entre otros puntos, la posibilidad de que los colegios públicos tengan una ventana a lo confesional y que además se profundice la educación doméstica. ¿Cuál es tu mirada sobre esto, Nicolás? Me parece que antes de cualquier análisis tenemos que remarcar que estamos frente a un proceso de financiamiento educativo nunca antes visto, ¿no? Y de una renuncia del Estado Nacional a su corresponsabilidad de garantizar una educación válida, transformadora en todo el territorio argentino, ¿no? Y en ese contexto es donde se empieza a mencionar de una modificación de la Ley de Educación Nacional que tuvo por objetivo reparar algunos de los daños que implicó la reforma en la década del 90, ¿no? Que entre otros aspectos implicó también una fuerte desaprensión del Estado Nacional y un traspaso sin recursos de la educación a las provincias argentinas. Entonces me parece que esto es una política de distracción. En vez de discutir el fondo de la cuestión, que tenemos que darle a la educación mucho más espacios de concertación, pero también de financiamiento por parte del Estado Nacional, que es condición indispensable, pero no suficiente, porque nuestro sistema educativo está transitando, como ocurre con la Argentina hace ya demasiado tiempo, situaciones de profundización de la desigualdad. El gobierno introduce estas discusiones, ¿no? Llevar la educación confesional después de horas, según lo que dicen los artículos que hablan de esta supuesta reforma, a las escuelas públicas, que no es llevar educación confesional, es principalmente llevar educación católica a las escuelas, porque lo que se termina imponiendo es la religión mayoritaria. Ahí hago un punto, ¿no? Porque hasta el momento la Argentina era un Estado laico. ¿Se pierde este principio? Por supuesto, yo creo que sí. Me parece que es un retroceso enorme. Digo, la educación, los valores religiosos, los valores de la fe, digo, aquellos que los abrazan son valores muy positivos. Ahora, tiene que haber claramente, ¿no?, una distinción de lo que es la educación pública, gestionada por el Estado, que no puede enmarcarse en ninguna dimensión que sea confesional, ¿no?, y aquellas instituciones de gestión privada que reflejan, ¿no?, una fe religiosa, ya sea católica, sea evangélica, sea judía, ¿no? Me parece que eso sí es la decisión de cada familia. Ahora, la educación de gestión estatal tiene que ser no confesional, que es un logro que no estamos hablando de la Argentina, estamos hablando de la Argentina de el siglo XIX, claro, consolidado en el siglo XX. Es un enorme retroceso lo que plantea este gobierno, y ni hablar de la supuesta dimensión de promover la educación en el hogar, que eso hace más que nada seguir profundizando la desigualdad educativa que hay en la Argentina. Pero además, y le pregunto, ¿no?, rompe con la idea de la educación como experiencia colectiva, porque en definitiva quizás el alumno pueda aprender conocimiento, pero lo hace en forma individual. Sí, pero no están dadas las condiciones, digo, no es no estamos hablando, se está llevando una discusión a microrealidades, ¿no? Que es lo más, que yo creo que termina siendo lo más problemático. En vez de sentarse en una mesa a decir cómo priorizamos la educación transformada en la Argentina, lo que implica también ser consciente que conviven dos sistemas educativos, el nacional, que debe articular con las 24 jurisdicciones educativas, y lo que ha pasado en la Argentina con el proceso de divorcio de la responsabilidad del Estado Nacional en la agenda educativa es que se han profundizado las inequidades según la realidad de cada territorio, ¿no? Y eso creo que es lo más problemático que hoy tenemos, porque el sistema educativo y la escuela termina generalmente garantizando las realidades de desigualdad en vez de reducirlas. Y es ahí donde nos tenemos que hacer cargo, como educadores, como dirigencia política, de cómo avanzamos en este sentido. Ahora, nada de eso puede ocurrir cuando no discutimos el fondo de la cuestión y pretendemos llevar adelante estas iniciativas como reflejo, además, de un proceso de fuerte ataque, porque el gobierno debería estar explicando en el día de hoy, no a casi 2 años de inicio de su gestión, ¿por qué no está pagando el incentivo docente? ¿No? ¿Por qué ha abandonado las obras de infraestructura escolar?
Digo, ¿por qué no está repartiendo computadoras en nuestras escuelas? ¿Por qué desfinancia el Instituto de Formación Docente? No, todas las políticas nacionales hoy están en crisis con un ajuste nunca anterior. No solo se está ajustando, que es mucho más evidente, el sistema universitario nacional, sino al mismo tiempo se ajusta la educación obligatoria, que esto implica seguir sobrecargando a las provincias y profundizando la inequidad educativa en la Argentina. Uh-huh. ¿Qué cree que puede pasar con la evaluación de las pruebas a aprender? No ya de este gobierno, sino, y ya lo llevo a tópicos pedagógicos, ¿no? A los niveles educativos, donde la Argentina tenía con orgullo los estándares más elevados. ¿Qué cree que puede ocurrir? Bueno, primero que lo que ocurre en nuestras escuelas es reflejo de lo que pasa en las cocinas de nuestros hogares y después también lo que pasa en la propia escuela, ¿no? En una Argentina que se profundiza la desigualdad, los resultados educativos también se ven afectados. Y si a eso le sumamos la retracción del Estado Nacional y la ausencia de políticas para enfrentar esta realidad, que principalmente yo creo que se debe vincular al desafío de acompañar con mucha más fuerza las trayectorias educativas más débiles, ¿no? Y eso no está ocurriendo hoy en día. Eso demanda un Estado mucho más inteligente, pero un Estado que también priorice la inversión en esas políticas. Lamentablemente vamos a ver que todas las instancias de evaluación van a reflejar, ¿no? Esa retracción del Estado Nacional en términos de inversión y de articulación de la política educativa, pero al mismo tiempo una Argentina que está viendo una situación social y de profundización de la desigualdad muy marcada. Y eso se termina viendo reflejado en lo que ocurre, no solo en las evaluaciones próximas, sino cuando evaluamos en nuestra escuela, no estamos evaluando esa fotografía de ese año. Lo que evaluamos es la política de la trayectoria educativa, la película, ¿no? Entonces ahí vamos a ver que vamos a pagar el costo educativo de lo que son estas decisiones, no solo en la próxima instancia de evaluación, sino en las subsiguientes. Dicho esto, y por último agradeciéndole el contacto, ¿quiénes van a ocupar los puestos laborales de la economía del conocimiento? Porque en realidad se viene hablando mucho en un mundo globalizado que, digamos, la salida laboral va a ir por el lado de una educación específica de la mano del manejo de la tecnología. Y bueno, por eso es inentendible el desfinanciamiento de la educación superior universitaria en cabeza del Estado Nacional. Por eso es inentendible que, entre otras cosas, en el presupuesto que presentó el Gobierno Nacional, elimina la cláusula que establece la educación técnico-profesional de inversión prioritaria del 0,2% de todos los recursos del Estado en la educación técnica. No vemos que hay un Estado que dice ciertas cosas con Milei a la cabeza, que ajusta y que distrae la discusión. Digo, yo estoy asumiendo el 10 de diciembre en la Cámara de Diputados, ¿no? Y claramente, si el gobierno presenta esta discusión, la tenemos que dar una discusión de fondo para que no implique estos retrocesos. Retrocesos que por momentos parecen que nos quieren anclar en discusión del siglo XIX, como la educación confesional, ¿no? En un país laico como es la Argentina. Ahora, al mismo tiempo siguen agrediendo el sistema educativo con un fuerte ajuste, ¿no? Y eso es lo que tenemos que discutir de cara a la sociedad. No estamos conformes con la respuesta que está dando de nuestra escuela, pero la responsabilidad no es la escuela, la responsabilidad es la política y de los políticos que nos tenemos que hacer cargo de los procesos de financiamiento educativo y de no abocarnos a dar las respuestas urgentes que nuestra escuela necesita, entre ellos el acompañamiento de las trayectorias educativas más dañadas por la desigualdad que transita en nuestro país. Hasta aquí la charla, le agradecemos el tiempo. Trota ha sido muy gentil, ¿eh? Muchas gracias a ustedes, tengan muy buen día. Muy amable. El ex ministro de Educación, en este caso del kirchnerismo, Nicolás Trota, dando su punto de vista sobre lo que se conoce en calidad de borrador, ¿no? Me parece que es un gobierno como otros, que lo que hace es poner el dedito gordo de la punta del pie para ver qué nivel de temperatura generan algunas situaciones o iniciativas, y a partir de ahí avanza o lo deja dando vueltas, ¿no? Bueno, con la reforma laboral me parece que ya corre otra suerte, seguramente se va a profundizar, por lo menos algunos aspectos, y en este caso de la libertad o la ley de libertad educativa, derogando la ley nacional del 2006, claramente apunta a eso, ¿no? Una especie de laboratorio de opinión social, en donde a partir de las repercusiones habrá que ver qué nivel de avance plantea el gobierno, que además deberá transitar su paso por el Congreso de la Nación.
hay un montón de escuelas confesionales y que efectivamente desempeñan y con altos niveles de excelencia la instrucción educativa, y lo hacen bajo la convicción del credo religioso a las cuales esas escuelas adhieren, y los padres, al llevar sus alumnos a esas escuelas, deben entender y aceptar. Y eso me parece absolutamente correcto. Pero en el marco de una oferta educativa en donde la escuela pública y laica debe sostenerse. Porque aquí no ocurre lo inverso. No es que hay un régimen totalitario que ha impuesto en forma persecutoria que no haya una sola escuela que no sea confesional. No. Acá conviven los dos sistemas. El problema es si efectivamente se quiere poner uno por encima del otro en un Estado, además, que se ha consagrado laico, y eso le ha dado modernidad a la República Argentina. 10 de la mañana, 18 minutos. La pausa, ya volvemos. La actualidad en vivo, en la radio y en YouTube.